¿Estamos grabando ya? Sí, estamos, presidente. Perfecto, entonces iniciemos en nombre de Dios, la patria y el medio ambiente. Se abre la sesión. Saludar como siempre a nuestro equipo de secretaría, a los colegas senadores y senadoras, particularmente a Juan Ignacio Latorre, que va a reemplazar por estos días a Isabel Allende, que está con un tema personal, y a la ministra del Medio Ambiente. Estuvimos conversando durante la semana, estuve en Chiloé haciendo algunas gestiones, avanzando bastante en el proyecto, y ahí a Pilar y a Maisa también de CR2. Magdalena La Cuenta. Presidente, la siguiente es la cuenta. Hay dos oficios. Uno del ministro de Bienes Nacionales, señor Julio Chamit, del 17 de diciembre del 2020, con el que da respuesta a un oficio enviado por la Comisión a solicitud de la honorable senadora señora Órdenes, referido a la solicitud de concesión onerosa de la Fundación La Tapera, a la vez que remite copia íntegra del expediente solicitado. Este oficio fue reiterado, tengo que aclararlo, que este oficio fue reiterado y ahí el ministerio respondió que lo había contestado en diciembre. Lo que pasa es que lo enviaron en papel al Senado, a la Secretaría, y no lo habíamos visto. Se lo enviamos a la senadora Órdenes porque el expediente tiene más de 1.100 páginas y no podía mandarse por... está en la oficina de la senadora Órdenes. No podía enviarse por mail. Y después hay un oficio del subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor Alfonso Vargas, con el que contesta un oficio enviado a solicitud de la honorable senadora señora Allende, con el que solicitó se informe las razones de la demora en establecer la responsabilidad por los constantes paramientos de carbón en ventanas comuna de Concón. Eso es todo, presidente. Perfecto, que queden a disposición de la comisión, y también sería bueno si en el informe... Lo que pasa es que el informe el expediente de bienes nacionales es muy largo, así que es de 1.000 páginas. Entonces, quien lo quiera que lo pida, porque hay que fotocopiarlo, porque no se puede enviar por correo. Pero no hay algún... En este minuto se te envió... Pero no lo envió el ministerio con algún resumen ejecutivo, que me parece una descortesía. Un expediente de 1.000 y tantas hojas es para no leerlo, es algo imposible de poder hacer. Yo entiendo, y adherimos a la solicitud de Jimena por un expediente. Era una concesión gratuita que se estaba haciendo de un importante retazo de terreno a la Fundación La Tapera, fundación del señor Luxic y familia. No es al Hogar de Cristo ni a ninguna entidad altruista, sino que es una situación que a todos nos llamó la atención. Entonces, me llama la atención que el ministro de Bienes Nacionales lo envíe en papel, o sea, en papel, 1.000 y tantas páginas. Eso se llama técnica de agotamiento. Entendimos. Entonces, así se pidió, presidente. Entonces, yo lo que le pediría es que se remitiera, y se le parece a la comisión, un resumen ejecutivo sin perjuicio y por los conductos digital y en papel como corresponde, porque Jimena, perdone que lo extienda, a mí me encantaría tenerlo disponible, pero no voy a hacer ese atentado ecológico de 1.000 y tantas páginas, que no voy a tener el tiempo de hacerlo, pero uno tiene que haber la causa de pedir es saber cuáles eran los motivos que abrigaban esa concesión, y creo que Jimena, que es la solicitante, además su región, tiene que tener los antecedentes, y tenemos que tener todos los antecedentes para poder saber qué diablos es lo que estaba pasando. Jimena, por favor. Sí, presidente, yo comparto su opinión. Yo no sé si es posible reiterarlo en formato digital, porque evidentemente es mucho más expedito la distribución de la información, el análisis por parte de los asesores, y claro, un resumen ejecutivo ayudaría bastante. Esta es una concesión de más de 10.000 hectáreas en una zona donde ya la propiedad privada tiene parte ya comprado terreno. Esto es parte de la faja fiscal que existe. Ahí hay área silvestre protegida. Entonces, a mí me parece que es importante conocer cuáles son los antecedentes que se tuvieron a la vista para proponerlo en una tabla al Consejo Regional, que finalmente fue retirado, pero no sabemos el estado actual de la tramitación
y qué se pretende a futuro, si darle continuidad o no. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, por favor, Magdalena, puede redactar bien o sea, hacer reiterar un oficio de que lo envíen de manera digital y con un resumen ejecutivo, sin perjuicio de tener a la vista, o lo consultaremos en la oficina de Jimena, ese expediente, pero tampoco es labor de la senadora, sus asesores, resumirlo. Es el ministro del ramo quien tiene que hacerlo. ¿Se ofrece la palabra sobre algún otro punto? No. Entonces pasamos a la orden del día para continuar en la tramitación del proyecto de cambio climático y revisamos, Magdalena, en el articulado en el cual íbamos y seguir con la metodología de trabajo. Bien, señor presidente. Íbamos en el artículo 11, en la página 95, quedaron 3 indicaciones pendientes para incorporar incisos nuevos. La primera de las indicaciones es la indicación 438 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi para incorporar el siguiente inciso nuevo. Los instrumentos contenidos en este artículo deberán someterse a evaluación ambiental estratégica. Enseguida, la indicación 439 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi para considerar un inciso final del siguiente tenor. Los instrumentos consignados en este artículo requerirán de consulta indígena. Cabe señalar que se encuentra pendiente la indicación 341 de los mismos honorables senadores para someter a consulta indígena los planes sectoriales de mitigación. Y finalmente hay la indicación 440 del senador señor Proens para incorporar un inciso nuevo con el siguiente texto. Los planes de acción regional de cambio climático deberán ser congruentes con las medidas de mitigación y adaptación propuestas en los planes sectoriales respectivos y deberán determinar el financiamiento que el gobierno regional destinará de forma anual a su implementación. Esas son las 3 indicaciones finales al artículo 11. Perfecto. Ofrecemos la palabra a Maisa o a Pilar que nos ayuden un poco. Nosotros habíamos quedado pendientes con este articulado para ver de qué manera podemos votarlo, de qué manera poder justificar la consulta indígena o la participación ciudadana. Maisa o Pilar, según ustedes dispongan. Presidente, muy buenos días o muy buenas tardes ya a todos y a todas, senadores, senadoras, ministras. Creo que, bueno, la semana pasada solicitamos poder invertir el orden de intervención en las sesiones de manera que pudiera ser el Ministerio de Medio Ambiente que presentara la propuesta técnica y nosotros apoyar en lo que fuera necesario luego de ello, presidente. Muchas gracias. Perfecto. Escuchemos al Ejecutivo entonces. Rafael, un gusto saludarlo, colega. Presidente, por su intermedio, entonces, saludar a todas las senadoras, a los senadores, aquí a Maisa y a todos los integrantes de la comisión y a todos los asesores que nos escuchan hoy. Tal como muy bien señalaba Pilar, en el caso de las indicaciones que acaba de leer la Secretaría, este tema quedó pendiente a trabajar por la mesa técnica. Así que lo que debiéramos ver es avanzar en el tomo 2 hacia el artículo 12 nuevo que se propone y poder dejar estas indicaciones para el trabajo de la mesa, presidente. Si les parece, colegas, como hemos ido agrupando en aquellos antecedentes en que hay dudas, verlos integralmente y pasamos al artículo 12. De acuerdo. Sí. No sé si hay también con el artículo 12 nuevo propuesto por el presidente de la República, no sé si estamos en condiciones de verlo, porque corresponde ver ahora, no sé qué dice la ministra. ¿Ah? Así es, Magdalena. Tengo entendido que veremos el artículo 12, la creación de un artículo 12 nuevo que tiene relación a la plan
los planes de acción comunal de cambio climático, que, ¿verdad?, hay una indicación para establecer del Ejecutivo para establecer las facultades, y después de una discusión en la mesa técnica, hay una propuesta hacerle a los senadores y senadoras por este nuevo artículo. Si quiere, podemos proyectar esa propuesta. Sí, proyectémoslo para ver los planes de acción comunal de cambio climático. Muchas gracias. Lo que establece esta propuesta en relación a los planes de acción local de cambio climático es que los planes de acción comunal de cambio climático, las municipalidades, y de acuerdo a sus capacidades, deberán elaborar planes de acción comunal de cambio climático, los que serán consistentes con las directrices generales establecidos en la estrategia climática de largo plazo y en los planes de acción regional de cambio climático. Los planes de acción comunal de cambio climático contendrán al menos caracterización de la vulnerabilidad al cambio climático y potenciales impactos en la comuna. Segundo, medidas de mitigación, adaptación a nivel comunal y relativas a los medios de implementación, incluyendo la identificación de sus fuentes de financiamiento a nivel comunal. Tercero, las medidas que incluye el plan deberán describirse detalladamente, con indicación de plazos de implementación y asignación de responsabilidades. Y por último, indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las medidas del plan conforme a la estrategia climática de largo plazo. En relación a esta propuesta de la mesa técnica, señalar, ¿verdad?, que se modifica la palabra podrán por deberán, ¿verdad?, que es un tema que se acordó, y que justamente estos planes de acción, y aquí esto está en la redacción muy claramente definido, tienen que ser consistentes con las directrices que se establecen en la estrategia climática de largo plazo, que es la que señala justamente cuáles son las metas de mitigación de cada uno de los sectores, de los planes sectoriales, y en concordancia con el plan regional. De esta manera se está articulando justamente toda la acción climática, tanto de los distintos sectores con los sectores locales, con la meta nacional de carbono neutralidad. Así que es un tema muy importante para que todo esto actúen en concordancia, presidente. Perfecto, se ofrece la palabra. Pilar o Maisa. Presidente, para la mesa técnica, la propuesta que se acaba de mencionar nos parece un importante avance en lo que es justamente la articulación de los distintos niveles de gobierno y sobre todo el fortalecimiento de los planes del nivel local y comunal, reconociendo que existen diversidad y que existen distintas capacidades en los municipios para poder responder a la elaboración e implementación de una política pública de cambio climático. Creemos que es importante avanzar en el involucramiento de estos actores como un actor primordial en la acción climática, a pesar de estas dificultades, y esperamos que en el futuro justamente se pueda fortalecer estas capacidades de los gobiernos locales para responder a las exigencias de las comunas respecto en particular de la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra. Presidente, una pregunta. Juan Ignacio. Juan Ignacio y luego José. Gracias, presidente. Bueno, junto con saludar, yo he estado siguiendo el debate, pero hay aspectos de detalle que no los tengo tan presentes, y sobre todo aprovechar de consultar a los expertos, la mesa técnica, expertas y al ministerio. Claro, una vez aprobada esta ley, estamos recién en el primer trámite, ¿qué plazos se contemplan para estos planes de acción comunal? Sabiendo la diversidad de municipios que tenemos en Chile, de capacidades instaladas, de recursos, que es muy heterogénea y asimétrica, digamos, muy desigual. ¿Qué capacidades, qué plazos? Y también, no sé si en otra parte del proyecto, no recuerdo ahora, se contempla los gobiernos regionales. Son nuevas figuras, ¿no? Los regionales que vamos a elegir ahora en abril, ¿no? Esa sinergia, una cosa del nivel local, comunal, pero también la macrozona, ¿no? Regional, dada las vulnerabilidades y dado la pertinencia territorial, de acuerdo a los planes de mitigación y adaptación. Perfecto. Ofrezco la palabra, o José, ¿alguna pregunta en esa misma línea?
Sí, era justamente en la misma línea. Mi preocupación es el financiamiento, porque al cambiar podrán por deberán, obviamente pasó a ser una indicación mucho más ejecutiva, en donde finalmente no todos los municipios tienen las mismas capacidades, y más aún, hay municipios pequeños en donde efectivamente el tema de la contaminación, el tema del cambio climático, impacta de mayor manera. Por lo tanto, mi consulta es efectivamente cómo se va a salvaguardar que el deberán vaya acompañado con una línea de financiamiento. Gracias, presidente. Vale. Ofrecemos la palabra a Maisa o a Pilar a propósito de esta redacción. Gracias, presidente. No sé si Maisa quieres decir algo. Yo creo que, bueno, el ministerio quizás podría responder más a lo que es la parte, sobre todo presupuestaria y de la obligación de los municipios. La verdad es que el proyecto original contemplaba solo la posibilidad, y el proyecto preoriginal, aquel que se sometió a consulta, ni siquiera consideraba los planes comunales de cambio climático. Por ende, yo considero que esto ha sido realmente un proceso muy virtuoso, en el que primero los planes comunales aparecieron como una opción para los municipios y ahora como una obligación, lo que lógicamente trae aparejado complejidades, y que creo que en la propuesta que se acaba de mencionar se salva con la expresión capacidades, entendiendo que los municipios tienen distintas realidades. La expresión según sus capacidades podrá justificar el mayor o menor avance de cada municipio, sin perjuicio de lo cual entendemos que debiera haber un mayor apoyo desde el gobierno central hacia los gobiernos locales. Pero esa es una cuestión esta última que me escapa, y que quizás el ministerio seguramente tiene mucho más que decir al respecto. Perfecto, ministra. Sí, muchas gracias por su intermedio, presidente. Y tal como señalaba Pilar, primero el tema de los plazos. Voy a responder la pregunta porque está muy relacionada. Esta ley marco de cambio climático establece un plazo, ¿verdad?, que es lograr la carbono neutralidad y resiliencia de Chile al año 2050. Y la estrategia climática de largo plazo, y contempla las distintas herramientas para poder lograrlo, ¿ya? Entonces, estas herramientas empiezan a trabajar de manera conjunta e integrar a medida que se van integrando cada una de ellas. La principal corresponde a la estrategia climática de largo plazo, que nos permite cumplir con nuestra nueva NDC que presentamos el año pasado, que nos pone en ruta a lograr esta meta de la carbono neutralidad y resiliencia de Chile al año 2050. Y para eso, la estrategia climática de largo plazo lo que hace es definir cuáles son justamente las obligaciones de reducción de emisiones que debe hacer cada sector para cumplir con el presupuesto de carbono que hemos comprometido, ¿verdad?, para esa fecha. Esto entonces, con esa medida, con la NDC, se empiezan a articular los planes sectoriales de cada uno de los distintos sectores para cumplir con las metas, tanto los planes sectoriales de mitigación como los planes sectoriales de adaptación, y después los planes de acción climática a nivel regional que sean consistentes con esos planes para ir cumpliendo esas metas, y luego, ¿verdad?, los planes comunales para ser consistentes con cada uno de ellos. Entonces, en relación a los recursos, como muy bien se señalaba aquí, al principio los planes, digamos, a nivel comunal, dado toda esta escalada que antes estaba hecha muy de arriba hacia abajo, se han fortalecido en la discusión de este proyecto de ley para que ellos tengan la obligación de estar, pero cada uno de acuerdo a sus capacidades y en los timings en que van entrando las distintas herramientas. Y por eso esta redacción de consenso señala que los planes de acción comunal de cambio climático, las municipalidades, de acuerdo a sus capacidades, deberán elaborar estos planes y en concordancia con los timings en que se van desarrollando las distintas herramientas. Y por último, por eso dice en su letra D, ¿verdad?, que todos los indicadores de monitoreo, reporte y verificación del cumplimiento de las medidas estarán en ello de manera de generar esta concordancia. El presupuesto
es en relación a las capacidades de cada uno en el momento en que corresponda la elaboración de esos planes para que el sistema, en este marco que estamos estableciendo de cambio climático, funcione coordinadamente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Jimena. Sí, yo es que quiero relevar algunos temas porque efectivamente al inicio del debate legislativo y el análisis de la comisión, los planes de acción comunal no eran una figura que estuviera considerada. Y a mí me parece que el objetivo era también ir empoderando a las propias comunidades en el desafío y en el objetivo de la ley. Yo comparto sin duda la preocupación, que era lo que hoy día pretendemos corregir respecto de los financiamientos, pero claramente comunas pequeñas con una alta carga, por ejemplo, de emisiones, evidentemente yo creo que lo valioso acá es que es el plan comunal el que va a hacer un diagnóstico, va a elaborar un plan, pero obviamente que muchas de esas acciones van a pasar por sectores y por la coordinación con otros. Y por eso el desafío es cómo le damos una mirada más sistémica a los distintos instrumentos, desde la estrategia a largo plazo a los planes regionales, los planes comunales, o sea, y los sectoriales. Yo creo que es el gran desafío de la ley. Compartiendo la preocupación de mis colegas, yo creo que es un avance importante, y por eso ahí en el tema de las capacidades un poco fue y también por eso también se habló de, hay ciertos plazos que sean razonables, o sea, que tampoco sea algo inmediato. La idea no es tensionar a los gobiernos locales, pero este tipo de instrumentos, al menos a nivel local, la experiencia nuestra es que nos permiten hacernos las preguntas, decir, bueno, desde lo local, ¿cuáles son las acciones que puede tomar un gobierno local? Y obviamente que en casos graves como Quintero, Puchuncaví, ahí las acciones tienen que ser claramente coordinadas, pero quiero señalar que creo que este es un avance importante, porque al menos ya hay un entramado, hay más de un instrumento. El desafío es que logremos que tengan una coordinación y articulación adecuada para dar en el punto y finalmente llegar a la carbono neutralidad del 2050. Muchas gracias, presidente. Gracias, Jimena. Se ofrece la palabra. Una consulta, ministra, para el Ejecutivo. Cuando se establece esta facultad, el que los municipios van a actuar, ¿hay alguna línea de coordinación, de resguardo, de fomento de ello, para que no sea simplemente una declaración retórica y que para cumplir es como, yo creo que los planes regionales, hoy día los planes regionales de cambio climático son bastante, por decirlo de manera elegante, bastante decorativos? Se constituye, las regiones lo dan por constituido y de ahí nunca más funcionan y no mueven la aguja en ningún sentido. Entonces, eso es lo que le pregunto. Sí, muy buena su pregunta, presidente, porque justamente el objetivo de esta ley es terminar con la situación actual que tenemos, donde no se establecen facultades y responsabilidades de los órganos. Hoy día todos los que estamos actuando en materia de cambio climático lo estamos haciendo en base a la buena voluntad, pero sin facultades y obligaciones y responsabilidades en esta materia. Lo que hace esta ley marco justamente es establecer eso y organizar este sistema, este entramado, ¿verdad? Que decíamos, para poder actuar coordinadamente con una meta clara al final. En ese sentido, hoy día los comités regionales actúan completamente solos. Hoy día, con la aprobación de esta ley, van a tener una participación dentro de todo, justamente el sistema de acción climático que está marcado por esta ley, por la meta, por la estrategia climática de largo plazo, que establece cuáles son las metas por sectores, que después se pasan en los planes de mitigación y adaptación, que deben ser cumplidos o implementados en los planes de acción regional. Por eso queda entramado. Y después, como muy bien se señalaba, las comunas toman conciencia de cómo eso les rebota y les afecta a ellos con la involucración de los actores más locales. De esta manera queda tanto el tejido de vertical
por de arriba y de abajo, como el entramado a lo largo horizontal de los distintos sectores para la coordinación. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay más palabras pedidas, pondríamos en votación la redacción formulada, que se la puede poner a la vista Magdalena para votarla. Pablo. La voy a leer, presidente, Ya. y voy a señalar qué pasa con las indicaciones propuestas. La propuesta del Ministerio para el artículo 12 corresponde a la indicación 440 del Ejecutivo, es la siguiente. Artículo 12. Planes de acción comunal de cambio climático. Las municipalidades, de acuerdo a sus capacidades, deberán elaborar planes de acción comunal de cambio climático, los que serán consistentes con las directrices generales establecidas en la estrategia climática de largo plazo y en los planes de acción regional de cambio climático. Los planes de acción comunal de cambio climático contendrán al menos a. Caracterización de la vulnerabilidad al cambio climático y potenciales impactos en la comuna. B. Medidas de mitigación, adaptación a nivel comunal y relativas a los medios de implementación, incluyendo la identificación de sus fuentes de financiamiento a nivel comunal. Las medidas que incluye el plan deberán describirse detalladamente con indicación de plazos de implementación y asignación de responsabilidades, y de indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las medidas del plan conforme la estrategia climática de largo plazo. De aprobarse esta propuesta, se entenderían, o sea, se dan por aprobadas con modificaciones las indicaciones 400, a ver, espérenme un segundito, que me las indicaciones 441, la indicación 442, la indicación 443 y la indicación 444. Eso es, presidente. Si quiere, si usted dice, la ponemos en votación la propuesta de la mesa técnica. El señor presidente, ha puesto en votación la propuesta de la mesa técnica para el artículo 11 del proyecto. Senador Durana. ¿A favor? Gracias. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Latorre. A favor. Sin micrófono. Está sin micrófono, senador. Yo, a favor. ¿Se escucha? Gracias. Señor presidente. A favor. Sí, ahora sí, gracias. A favor, secretaria. Gracias, muchas gracias. Se aprueba 4-0 la propuesta de la mesa técnica. Perfecto. Y Rafael Proens. Con las consecuencias respecto a la señalada. Magdalena, yo también voto a favor. Senador Proens. No, senador, pero no lo había visto porque parece que recién apareció. O sea, Debe ser porque estoy adelgazando. Con el voto favorable. No existe, René. Se aprueba 5-0 la indicación del Ejecutivo número 440. Perfecto, aprobado. Continuamos. Senador, correspondería continuar en la página 99 y 100 con los instrumentos de gestión a nivel local, con el artículo 12, que pasa a ser 13, planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. La página siguiente, Carolina. La 100. La 100. Artículo 12.
planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Agua, estará encargado de la elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas. Estos instrumentos tienen por objeto identificar la oferta y demanda actual de agua superficial y subterránea, establecer el balance hídrico y sus proyecciones, diagnosticar el estado de información sobre cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el recurso hídrico, propendiendo a la seguridad hídrica. En primer lugar, se formuló una indicación, se formularon indicaciones 445 y 446 de los senadores señor Latorre y señora Proboste y señor Navarro, para reemplazar el artículo por el siguiente. El Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Obras Públicas estarán a cargo de elaborar los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, considerando previamente un proceso de participación ciudadana informado a nivel comunal, regional y nacional, y considere a todos los actores relacionados con la temática del agua. Estos instrumentos estarán relacionados con el desarrollo e implementación de la estrategia climática de largo plazo y tendrán por objeto recuperar los acuíferos y garantizar el agua para el saneamiento y consumo humano, identificar la disponibilidad de agua superficial y subterránea, establecer el balance hídrico y sus proyecciones, diagnosticar el estado de información sobre cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el recurso hídrico, propendiendo a la seguridad hídrica. Las siguientes indicaciones son para que se incorpore la 447, la 448 y la 449, son para que se incorporen los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, que se consideren los derechos de aprovechamiento de aguas vigentes. Eso es, presidente, con respecto a las indicaciones del artículo 2. Perfecto, se ofrece la palabra. Senador Latorre. Gracias, presidente. Sí, una de las indicaciones es mía, de mi autoría, y entiendo hay otras también de la senadora Proboste, Navarro, bueno, suya también, senadora Allende, pero básicamente el sentido de nuestra indicación es entender y priorizar, ¿no?, el agua para consumo humano, pero también para la conservación ambiental, ¿no? Ese fin. Sabemos que Chile es un país con estrés hídrico alto, estamos en el lugar, entiendo, si no me equivoco, 18 a nivel mundial, y somos también, o sea, un país altamente vulnerable al cambio climático, y este es uno de los impactos de futuro de corto y mediano plazo, de mayor gravedad. Entonces, creo que es importante además que vaya la ley de cambio climático en sintonía con la reforma al Código de Agua, donde se prioriza el consumo humano, también la conservación ambiental y probablemente el debate constituyente que vamos a tener, estamos a puerta del debate constituyente. Entonces, creo que la propuesta de la mesa técnica no incluye explícitamente aquello de nuestra indicación, y por eso mi solicitud sería más bien votar por separado las indicaciones, o al menos la indicación nuestra. Eso, presidente, gracias. Perfecto. Ministra. Sí, por su intermedio, presidente, señalar que este es un artículo muy importante y justamente el objetivo es cómo recogemos lo que viene señalado el senador Latorre. Y en este aspecto me gustaría ir como en cada uno de los puntos de las indicaciones que tienen por objetivo perfeccionar justamente esta ley. En relación a incluir en el Ministerio de Medio Ambiente, en el desarrollo y la elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos y cuenca, ahí
La mesa técnica tenemos todos en la mesa técnica un consenso unánime de la importancia que tiene justamente incluir no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, sino que también el Ministerio de Ciencias en ¿verdad? En el desarrollo de estos planes de elaboración y de estos planes estratégicos de cuencas. Así que ahí hay consenso absoluto. En el caso de otros ministerios, como el Ministerio de Agricultura, o etcétera, estos ministerios, la verdad es que como estos planes, cuando tienen medidas específicas que abarcan un sector, deben ser firmados por el sector, no es necesario incluir a todos los ministerios en la elaboración misma de los planes, porque la verdad es que costaría mucho tener a todos los ministerios elaborando el plan. Lo que lo tienen es que ellos tienen que firmarlo con su consentimiento cuando tenga medidas específicas para un sector determinado, pero la idea es que en la redacción del plan participe el Ministerio de Medio Ambiente y de Ciencia, además del Ministerio de Obras Públicas. También hay consenso completo en que se identifique la oferta y demanda actual de agua superficial y subterránea, así como los derechos de aprovechamiento de agua vigentes. Así que también eso, ¿verdad?, quedaría contemplado en una redacción de consenso para este nuevo artículo 13. En relación a la recuperación de los acuíferos y la provisión de agua para saneamiento y consumo humano, también hay consenso absoluto de incluir la recuperación de los acuíferos y la provisión de agua para saneamiento y consumo humano, priorizando siempre, ¿verdad?, contemplando que siempre el consumo humano deba ser prioritario. Por parte de la mesa, sin embargo, todavía hay diferencia en relación si la palabra incorporar debe ser priorizar o garantizar. Y en ese sentido, ¿verdad?, teniendo completo acuerdo que deberá ser siempre el consumo humano, debe ser prioritario en el desarrollo de estos planes. Si nosotros tenemos la mirada de largo plazo, nosotros consideramos, al igual que señala el senador Latorre, que además se debe resguardar la sustentabilidad del caudal y de los ecosistemas. Por lo tanto, si nosotros incluimos la palabra garantizar sin establecer, ¿verdad?, que sin señalar que se debe resguardar justamente ecosistema, puede implicar que se asegure el abastecimiento humano a costa de afectar la sustentabilidad de la cuenca y sus ecosistemas. Por eso creemos que es muy importante por eso, que se establezca esto con claridad en este artículo. Si quiere, presidente, podemos mostrarle una propuesta, ¿verdad?, de redacción que contempla estas medidas, presidente. Sí, perfecto. Pongámoslo en la... Ahí está. Sería la propuesta para el nuevo artículo 13, la 12 antigua, que los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas, estará encargado de la elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, con la colaboración y participación del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Estos instrumentos tienen por objeto recuperar los acuíferos y garantizar la provisión de agua para saneamiento y consumo humano, resguardando el desarrollo sustentable de la cuenca, identificar la oferta y demanda actual de agua superficial y subterránea, así como los derechos de aprovechamiento de agua vigente, establecer el balance hídrico y sus proyecciones, diagnosticar el estado de información sobre cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico y proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el recurso hídrico, respondiendo a la seguridad hídrica, presidente. A ver, pues dejémoslo un poco para poder leerlo bien en... Presidente, ¿me lo permite? Sí, un segundo, Rafael, antes para que no se me vaya una idea. Nosotros estamos tramitando en la Comisión de Constitución modificaciones al Código de Agua. Y una de las cosas que ha saltado con mayor evidencia es que existe un tremendo desconocimiento, existe una incerteza absoluta respecto de
dónde están los derechos, quién los tiene constituidos. Y esto creo que es un principio que ha jugado a favor la falta de transparencia, la falta de registro. Muchos titulares de derechos de aprovechamiento se han resistido a este proceso de inscripción en el registro y en el conservador, y creo que esa incertidumbre, esa falta de transparencia genera el sobreotorgamiento de derechos. Entonces, a mí me preocupa, nos ha tocado trabajar durante todo el año en la comisión con la Dirección General de Aguas. Entonces, cuando en este plan nosotros establecemos que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Agua, estará encargado de la elaboración de los planes estratégicos, yo creo que tiene que haber un sentido más perentorio y tienen que establecer ciertas obligaciones y sanciones si no lo hace. Creo que los recursos hídricos hemos tenido una permanente opacidad en su otorgamiento. Y no hay sanciones, no hay caducidad, y se juega en ese digamos, límite de opacidad que favorece a los especuladores, a quienes no tienen los derechos bien constituidos o operan contra las comunidades. Entonces, yo creo que tenemos que hacer alguna precisión cuando se dice el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Agua, estará encargado de la elaboración. Yo creo que tiene que ser algo más perentorio, deberá, y establecer una sanción si no lo hace en un plazo determinado. Rafael, perdón. Gracias, presidente. Más o menos la misma línea suya. Quizá esto, en la redacción ministra, esto suena bien, pero la verdad de las cosas es que la Dirección General de Agua, durante toda la historia, nunca ha hecho estudios de los acuíferos, de las regiones, de las provincias, de las cuencas, ni nada por el estilo. Entonces, mal va a poder la propia DGA, si no hace un trabajo que es propio de ellos, tener el balance hídrico de la cuenca si no son capaces de hacerlo. Yo lo que creo, para ayudar a esto, podría ser incorporar a los gobiernos regionales acompañados por la DGA para poder hacer estos estudios de planes, cosa que no sea solamente el nivel central que tenga la capacidad de poner recursos, sino que las regiones también se sumen a este desafío tan importante como es el tema del agua. Ministra. Presidente, por su intermedio, quizá podría entregar una información que podría servir en esta discusión con respecto a los temas que han sido planteados. Justamente nosotros estamos de acuerdo en la relevancia, ¿verdad?, de establecer la obligación que hoy día no tiene la DGA de hacer estos planes estratégicos de cuenca. Y por eso lo estamos dejando establecido en la ley. O sea, si no cumple la DGA, esto tiene incumplimiento legal, que además está marcado por el incumplimiento que establece en nuestra NDC, porque nuestra NDC, que presentamos en abril del año pasado, establece la obligación de la DGA de hacer los planes estratégicos de las 101 cuencas del país, y establece además los plazos que tenemos para eso, porque tenemos que dar cumplimiento a la NDC como país, digamos que nuestra meta al 2030, por lo tanto tienen que estar hechas todos esos planes estratégicos de cuenca, y que ha establecido en esta ley su obligación de hacerlo en la forma que tiene que hacerlo, ¿verdad? Que no hacerlo solo, sino que aquí en colaboración y participación del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia, y como establecemos en un artículo más adelante de esta misma ley, además hacerlo con un proceso de participación ciudadana. Entonces, creo que es muy importante mantener esta obligación y esta claridad en la estructura de las responsabilidades que estamos implementando a través de esta ley, para no generar que cuando hay, digamos, muchos responsables o no hay ningún responsable, el efecto es el mismo, que se termina sin hacer. Hoy día, con la aprobación de esta ley, hay un responsable que estaría con digamos, un incumplimiento legal y con todas las responsabilidades administrativas que eso tiene por parte de los responsables directos de los ministerios involucrados en esta obligación que estamos estableciendo de realizar los planes estratégicos de los recursos hídricos de todas las cuencas de nuestro país, como establecimos en la NDC, la 101 cuenca, presidente. Perfecto, pero hay una propuesta, yo abro la palabra, el senador Proens hablaba de los gobiernos regionales. De acuerdo al texto que nosotros tenemos en la pantalla, dice
que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Agua, estará encargado de la elaboración. No es un aspecto imperativo, un deberá, porque dice estará encargado. Yo creo que deberán elaborar, sí, más fuerte. elaborar, Sí, eso puede y la pregunta y también a la ministra y al equipo técnico de CR2, ¿dentro de qué plazo? Es distinto la cuenca de la Concagua con la cuenca de otro pequeño río o lugares donde hay abundancia de agua y donde hay escasez hídrica. Así Entonces, es, presidente. Así por eso se estableció, eso se estableció, presidente, como en la NDC se estableció la obligación de hacer las 101 cuencas de nuestro país. Se estableció además partir con las cuencas prioritarias, que son las que, de la que más, digamos, depende, la regla esta de Pareto del 80-20 aquí se da directamente. Yo le puedo decir, le puedo dejar la información que se lo voy a decir exactamente cuáles son. Creo que hay 20 cuencas que son las que determinan el 80% de todo el abastecimiento hídrico del país, y por lo tanto está concentrado en priorizar y partir con esas cuencas que son las que se están realizando ahora. Entonces, eso está ya destacado y establecido, como le digo, en la NDC y priorizado según cuáles son las cuencas que generan mayor impacto en el abastecimiento hídrico de la población. Ofrezco la palabra. Presidente. Sí, adelante. Gracias, presidente. Claro, es que este artículo no es sencillo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas es indispensable. O sea, las condiciones de vulnerabilidad al cambio climático incluyen sí o sí los recursos hídricos, y en Chile tenemos más de un ejemplo que podríamos citar al respecto. Yo entiendo que según un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional hay antecedentes de que los caudales medios mensuales se verían seriamente afectados por el cambio climático, principalmente las regiones Coquimbo, los lagos, y conjuntamente que la experiencia que yo conozco desde la región de Aysén, el retroceso de los glaciares, que repercutiría también en la disponibilidad de agua. Son hechos que están ocurriendo, y ahora yo creo que es importante tratar de dejar despejado al máximo cómo conversa este artículo, esta ley en esta materia, con la ley de glaciares, con la reforma al Código de Agua. Son ejercicios paralelos, por eso quiero ver cómo podemos ahí avanzar en eso, porque de la propuesta original, donde la responsabilidad era del MOP y la DGA, donde desde el 2008, entiendo, hay una unidad de glaciología y nieve, fue como un gran avance, recuerdo yo, en esa época. Y ahora incluso logramos, alguna oficina regional, en el caso de nuestra región, logramos implementar eso, pero hay un sinnúmero de instituciones que están a cargo de la gestión del recurso hídrico. Entonces, por eso este artículo no va a ser sencillo. Yo sí comparto que deberá y debe ser un deber de la DGA en trabajo conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Ciencia, pero por ejemplo, esa es mi última pregunta, es cómo uno podría garantizar las reservas ambientales de agua. Yo alguna vez, en 2009, fui seremi del MOP en mi región, y ahí decretamos las primeras reservas ambientales de agua en 3 cuencas. La paradoja después, con el cambio de gobierno, se cuestionó ese decreto porque era una atribución exclusiva de la Presidenta de la República y no del ministro del MOP, en quien la Presidenta en ese minuto lo delegó. Entonces, ¿cómo para no ser tan vulnerable también desde el punto de vista administrativo? Yo creo que no sé si es el MOP o el Ministerio de Medio Ambiente de dejar reservas ambientales de agua. Hoy día no queda mucho. Nosotros en ese momento reservamos donde podíamos, donde había disponibilidad, porque el resto ya estaban todas solicitadas en una región con alto recurso hídrico. Entonces creo que es importante cómo habla con las otras leyes, reformas, Código de Aguas y Ley de Glaciares, y cómo también se lo vamos a dejar solo al MOP o en coordinación con estos otros 2 ministerios, o cómo hacemos conversar al resto de la institucionalidad, porque el otro desafío de Chile es esa, cuál es la institucionalidad del agua, que va a ser uno de nuestros puntos más vulnerables. Gracias, presidente.
Presidente, es que lo que ha dicho la señora, la senadora Órdenes, es muy importante. Por eso, para el Ministerio es muy clave dejar incorporado en la ley lo que señalamos ahí, que la realización de los planes estratégicos de recursos hídricos no solamente quién debe hacerlo, y que el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia participen en la elaboración de esos planes, en conjunto con el que hoy día tiene la atribución directa, y les recuerdo que además se está desarrollando una nueva institucionalidad para el agua, pero cualquiera sea la nueva institucionalidad para el agua, que el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia participen en la elaboración de esos planes estratégicos de cuenca, y que quede establecido, ¿verdad?, el resguardo del desarrollo sustentable de la cuenca, porque si no pasa lo que decía la senadora, que se puede hacer uno, digamos, a un nivel local, alguien puede hacer un plan estratégico, bueno, que no tenga no esté mandatado en la ley, que eso se persevere y eso se considere, y por eso es tan relevante, y estamos proponiendo una indicación que establezca justamente la relevancia de mantener ese caudal que resguarde el desarrollo sustentable de la cuenca en la más alta instancia que tenemos, ¿verdad?, que es la instancia legal, y la obligación entonces de los organismos encargados de establecer justamente eso. Y con respecto a los plazos, presidente, quizás algo también que es interesante, y vuelvo a la NDC, porque la NDC, esta herramienta que obliga a Chile internacionalmente, tiene fuerza de ley porque está dando cumplimiento a un tratado internacional que ha hecho nuestro país, y que establece justamente los plazos para hacer estos planes estratégicos de cuenca, de los 101 cuencas del país, y que estableció además, ¿verdad?, este foco de establecer los focos en los plazos en las cuencas de mayor relevancia para la población, y que ha hecho que ya se estén realizando los planes estratégicos de cuenca de las cuencas prioritarias, incluido la Concagua, el Maipo y las cuencas más relevantes del país por su impacto en la vida de las personas. Pero adicionalmente a eso, como la NDC, presidente, además actualiza cada 5 años, también es una herramienta muy importante en términos de herramientas digamos, de colocar plazos. Entonces, quizás uno pudiese, si usted quiere, ser muy claro en que esto no es una obligación carente de plazo, digamos, uno pudiese hacer lo que hemos estado haciendo en todo el proyecto, y creo que ha sido muy positivo, de ligar esto al cumplimiento de la NDC, a los plazos establecidos en la NDC, que además, ¿verdad?, uno los puede ir actualizando cada 5 años, lo que nos da una medida muy importante para poder activar esta acción. Gracias, ministra. Se ofrece la palabra. ¿Presidente? Sí. Sí. Buenas tardes, saludos a todos y todas. Quisiera complementar un poco el tema aquí de estos planes estratégicos por cuenca. Yo creo que a mí me parece primero que nada, hay un par de artículos, hay incisos que vienen después donde se explicitan varios otros temas que sería interesante verlos en conjunto de cómo queda el artículo en completo. Pero mirando este primer inciso, yo estoy muy de acuerdo de que es un avance importante de que se incluya al Ministerio de Medio Ambiente y al de Ciencia. Y el incluir el Ministerio de Ciencia indirectamente también se involucra al comité científico. Y quería recordar de que en el artículo 6, que define los medios de implementación, el comité científico está también a cargo de aportar en dos estrategias importantes, que es el de desarrollo y transferencia tecnológica, donde hay lineamientos para la investigación y la observación sistemática del clima, así que por ahí información científica puede entrar también, y también está la estrategia de creación y fortalecimiento de capacidades. Déjenme comentar muy brevemente que la realidad
actual en el país de capacidades para poder realizar estos planes de cuenca, yo diría que todavía son bastante limitados. La DGA está elaborando un par de planes pilotos y nosotros tenemos varios colegas que están participando en algunos de estos planes pilotos. Hubo una intención de que esos planes se desarrollaran en 6 meses, no ha sido posible hacerlo en tan corto plazo, porque hay mucha información faltante. Yo no creo que tengamos 1000 hidrólogos o hidrólogas en el país que puedan hacerse cargo al mismo tiempo de elaborar un buen plan por cada una de las cuencas. Así que yo creo que hay harto camino por recorrer, pero lo que yo veo es que a través de involucramiento del Ministerio de Ciencia, pudiendo dar lineamientos para la investigación que se requiere, para el monitoreo que se requiere, el mismo comité científico que hoy en día está funcionando, que esperamos que después sea parte de la ley, está haciendo una propuesta de cómo se debiera armar un observatorio de cambio climático junto con el Ministerio de Ciencia, etcétera. Así que yo creo que el desafío de verdad que es grande, porque las capacidades del país en este momento no están completamente desarrolladas, pero yo tengo la certeza de que una vez que se va a comenzar a trabajar en esto, pudiendo nosotros dar los lineamientos generales, vamos a poder trabajar bien. Les menciono también brevemente de que justo con Pilar Moraga y Pilar Barría, que es una colega hidróloga, tenemos un artículo creo que es del 2018 o del 2019 creo que, justamente sobre el tema de cómo podemos trabajar en las cuencas conociendo información del pasado, del presente y del futuro, que podría ser relevante, lo podemos compartir después. También hay una traducción del paper científico en un policy brief que podría quizás ser de interés. Así que yo invito a ver el resto del articulado, pero a mí me parece de que el desafío es muy grande, pero podemos avanzar bien involucrando acá a la academia. Gracias, Maisa. Yo comparto absolutamente el criterio que tú señalas. El trabajo de las 101 cuencas, yo no sé cómo se va a realizar, por eso el carácter imperativo que tiene que haber. Hoy día, y me toca trabajar todas las semanas, 2, 3 sesiones, estamos incluso mañana lo tenemos presente, tanto el director actual de la DGA, Oscar Cristi, como el anterior, Carlos Esteves, que estamos viendo las modificaciones, ni siquiera las modificaciones, a la Comisión de Constitución se derivó el proyecto de código de agua desde el punto de vista de la constitucionalidad de algunas normas, y les puedo decir que debemos llevar unas 20 sesiones por lo menos. Y el nivel de desconocimiento del recurso hídrico, de desconocimiento desde el punto de vista normativo, institucional, es brutal, y no hay un manejo por cuenca. Entonces, quiero insistir en que esto no sea retórico. Yo no estoy disponible para votar este plan estratégico de recursos hídricos de cuenca que sea simplemente un decorado en la ley de cambio climático. Yo creo que el estudio, el plan por cuenca debería ser la línea maestra, debería ser el plan objetivo para que nos dictara el marco de actuación a todos los servicios públicos, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los privados. Ese es la directriz que debería hacernos. Entonces, me quedo aún con sabor a poco. Yo no sé cuántos ingenieros hidráulicos o especialistas están, cuál es la capacidad técnica para levantar. Pregunta a la ministra, ¿cuánto se demora el estudio de una cuenca? ¿Cuál es el presupuesto por cada una y cuánto se demora? ¿Ah? No,
Presidente, para decir exactamente cuándo se demora depende mucho de la cuenca y por eso se estableció un plazo para hacer la 101 cuenca priorizando las cuencas más relevantes, como muy bien señalaba Maisa en su intervención, ¿verdad? La cantidad de especialistas en el tema para hacer bien el manejo y además, como estamos estableciendo en esta ley, que los planes estratégicos de cuenca además se hagan con participación de todos los actores y lo estamos poniendo en esta ley, es muy importante y va a depender de la cuenca el tiempo específico que se demore, presidente. Ya, pero eso puede ser una década, una centuria, ¿cuánto? No, presidente, para que si usted nos sepa que demoramos una, mucho no va a quedar no, ni cuenca ni agua, no, ministra. Entonces, no, una década no es. Si quiere, tiene tiempo relativo para que usted más o menos tenga una consideración. Nosotros, la meta es al año 2030 tener el 100% de las 101 cuencas del país con los planes estratégicos de cuenca, partiendo de las más relevantes. En tiempo promedio, un año más o menos se demora en hacer un plan estratégico de cuenca, presidente. Ese es el tiempo. Por lo tanto, uno debería tener la capacidad de poder ir dirigiéndose a las más importantes, abarcar todas las cuentas del país en ese plazo que se ha estipulado. ofrezco la palabra. Presidente, nosotros en la Rafael. región de Atacama tenemos una experiencia. Nosotros hicimos todo el estudio de cuenca en la provincia de Copiapó a través de Sernagiomín, que según nosotros es quien debe hacerlo, porque tiene más conocimiento de todo lo que es una serie de cosas. La DGA lo que tiene es regular, ¿cierto?, el código de agua y otras cosas. Y yo creo que sí, y por eso yo involucraba a los gobiernos regionales, porque ese estudio fue pagado por la región de Atacama, pero nunca fue convalidado por la DGA. Y es un tema, una piedra de tope, ministra, porque la DGA es lenta hasta para entregar un certificado. Entonces, si nosotros estamos avanzando en una ley tan importante como la cambio climático que usted ha propuesto, ahí hago el tema de que en los estudios, yo comparto que la DGA tiene que entregar los lineamientos, pero los estudios no solamente los pueden hacer ellos, los pueden hacer otras entidades públicas y que obviamente nos permite avanzar desde los gobiernos regionales financiando esto y poder tener esta información antes de tiempo. Yo creo que hay regiones, no los mayores volúmenes de agua hacen la más importancia, hay regiones del norte que tienen menos agua y que para ellos es sumamente relevante tener los estudios y poder cortar, tomar las decisiones a tiempo. Entonces de repente uno dice las más importantes, pero ¿cuáles son las más importantes? Para nosotros, en Atacama, tener los estudios de las cuencas es sumamente importante porque estamos trabajando de hace más de 15 años con el temor de que se seca la cuenca. Sin embargo, tenemos un estudio, la DGA no lo quiso convalidar y estamos en foja cero. Entonces, si más importante la cuenca del Mapocho o la cuenca de la provincia de Copiapó o la de Huasco, no sabría decirle cuál es la importancia, ministra, porque cada región vela por sí sola y lo que pasa en Santiago, Punta Arenas no le afecta o sí le puede afectar mucho a otros lados. Entonces, si nosotros abrimos el abanico de poder resolver esto con colaboración de las regiones, colocando la DGA, la base mínimo de lo que se puede pedir en los estudios, yo creo que lo podemos hacer como país mucho más rápido de lo que usted nos ha planteado, si todo se hace solamente por una sola institución, que yo no niego que es la que tiene la tuición, que tiene la responsabilidad de hacerlo, y un sinnúmero de otras cosas más, pero todos ya sabemos lo que es la DGA hasta el día de hoy. No es la más eficiente y han pasado gobiernos y sigue todo igual. La DGA en la casa de otorgado los derechos de agua, tanto superficiales como subterráneos, y no hace ningún mea culpa de los errores que ha cometido. Entonces, a mí me salta la duda esa que plantea el presidente de la comisión, de que hay que ponerle tiempo y acotarlo, pero también entregar otra herramienta para que esto se pueda solucionar a la brevedad posible y que sean otras entidades también del Estado. Y esto no es un tema de que la pega es mía, no, esto es un tema de que todos tenemos que colaborar a que esta información que usted necesita como Ministerio de Medio Ambiente para la ley de cambio climático esté a la brevedad posible a disposición de los servicios que la necesitan. Gracias, Rafael. Estoy de acuerdo contigo. La Dirección General de Agua tiene una serie de tareas de partida fiscalizar en muchos casos la extracción ilegal de agua,
y otro tipo de situaciones. Yo no veo esta capacidad que se pueda tener para elaborar también estos planes. Sería bueno, Rafael, tal vez hacer llegar a la comisión y para que quede en la historia de la ley lo que tú señalas, que este estudio que se hizo por parte del gobierno regional y que luego no fue convalidado por la Dirección General de Agua, que también es una cosa brutal, o sea, si no les gustó, no lo hacen. Jimena Órdenes señalaba en su experiencia como Sereni que hace una reserva ambiental de agua y luego no opera. Sí, a ver, seamos claros, aquí hay intereses. El estudio de cuencas no solo son las con mayor agua o las con mayor población, sino todas las cuencas tienen alguna presión por la industria, por las propias comunidades que ahí viven. Yo creo que las 101 cuencas van a estar igual sometidas a presión. ¿Cómo tú comienzas? Son las más grandes, las más pobladas, las más críticas. Entonces, me preocupa, ministra, aquí hay una pieza fundamental y yo quiero que se haga bien y que el informe es como las normas las normas secundarias de calidad de agua. Lo que se demore, pero que sean bien. Y cuando se determinan, son ley, son de marco obligatorio cumplimiento y los tribunales así los acogen. Entonces, presidente, quizás ahí solamente esta información de la comisión, que creo que es importante, señalar que las cuencas, los planes estratégicos de cuencas se priorizan según el grado de estrés hídrico de la cuenca, no tiene que ver con la ubicación central, etc. Por lo tanto, este año están ya en desarrollo, ¿verdad? Por cuenca priorizada el Maule, están en desarrollo ya los planes estratégicos de cuencas, de las siguientes cuencas que son las más con mayor grado de estrés hídricos: Maule, Copiapó, Choapa, Limarí, Elqui, Huasco, Maipo, Aconcagua, Loa y Petorca. Están en esta. Señalar también, presidente, que esta ley marco de cambio climático justamente contempla recursos para hacer estos planes estratégicos de cuenca, para que no pase lo que usted dice, oiga, no tienen la capacidad, no tienen los recursos, la Dirección General de Aguas para poder hacerlo. O sea, el ente encargado de tener aquí los recursos que están establecidos en el año 1, 2.088 millones, en el año 2, nada más que para hacer planes estratégicos de cuenca, 2.150 millones, después 2.577 millones, 2.679 millones anuales, nada más que para hacer planes estratégicos de cuenca están contemplados los recursos en esta ley. Justamente señalar que un tema muy relevante es poder contar con información de todos los sectores, como muy bien señala el senador Proens, pero tiene que haber un organismo público, ¿verdad?, que sean los responsables de esto, porque si no nos pasa que lo que decíamos antes, que cuando todos son responsables no es nadie responsable. Aquí al hacer como actores responsables a la DGA en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Ciencia se establece una responsabilidad. Se establecen plazos que están establecidos en la NDC, se establece un sistema de priorización de las cuencas según el grado de estrés hídrico y se establecen los recursos para poder hacer esos planes estratégicos de cuenca. Por lo tanto, no es un tema al aire, como la situación que tenemos actualmente, y tenemos que avanzar dejando con claridad cómo se realizan estos planes, y por eso es tan importante la ley que estamos viendo tanto en este artículo como en los artículos siguientes, que se contemple justamente este caudal que permita la sustentabilidad de la cuenca, como señalamos ahí, y se dé a cada uno de los sectores una certificación de su participación en esto. Vale, tal vez sería bueno también en la redacción, si lo ponemos en la pantalla, Magdalena, que establecemos del carácter imperativo que deberán, y tal vez vincularlo con el plazo de las NDC, aunque en los articulados siguientes se hace referencia. No sé, sugiero esa... Esto está puesto igual en las otras sí. indicaciones, presidente, solamente para tener la claridad que lo estamos haciendo todo así, está quedando articulado. Y también señalarle que que Pilar Moraga, y la profesora, está pidiendo también la palabra que... Sí, perdón, no la veía. Pilar Maiza.
Gracias, presidente. Gracias, ministra. Al respecto, sí, yo quería complementar un poco para responder a sus preocupaciones. En cuanto a la mención de la NDC, efectivamente parece algo bien pertinente, a pesar de que el proyecto establece vínculos en esta materia. Y respecto de la preocupación del senador Proes sobre los demás actores, y particularmente sobre las regiones, más adelante en el inciso 3, se refiere el proyecto y fue fruto de una larga discusión en la mesa técnica sobre cómo incluir a los diferentes actores, entre los cuales, por supuesto, están las regiones. Entonces, existe la opción y posibilidad de las regiones de participar en los procesos de elaboración de los planes estratégicos de recursos hídricos en ese sentido y por ende establecer prioridades. Ahora, lo otro que quisiera mencionar de manera muy breve es que si bien comparto absolutamente el diagnóstico grave de la salud del agua, en particular en nuestro país, en un escenario de cambio climático que prevé que es una situación que simplemente se va a agravar y no mejorar en el tiempo, pienso que este proyecto está aportando directamente a lo que son los compromisos de Chile en la materia, puesto que no basta con que Chile se comprometa a través de su NDC ante la Convención Marco de Naciones Unidas, sino que además es necesario que se establezca de manera concreta cómo esos compromisos internacionales se concretan en el ámbito nacional, y en ese sentido este proyecto está contribuyendo a través de este artículo 13, nuevo 13, que incorpora estos planes estratégicos de recursos hídricos con responsabilidades para obras públicas, en conjunto con estos otros dos ministerios del Medio Ambiente y Ciencia, pero también con la participación de distintos actores, y creo que eso también debemos relevarlo como una garantía en el proceso de poder incorporar los distintos intereses, como usted bien lo ha dicho y mencionado, presidente, en lo que es el uso del agua en nuestro país. Gracias. Perfecto. Maisa. No, yo creo que ya es suficiente. Escribí algunas cosas en el chat. Ministerio de Ciencia está trabajando en un observatorio de cambio climático para centralizar información existente. Yo creo que eso también va a ser un elemento bien central para poder, que va a ayudar a llevar a cabo estos planes de cuenca. Y una vez que exista eso, va a ser también más fácil actualizarlos e implementarlos. Y si le sumamos a eso también el atlas de riesgo para tener la vulnerabilidad de cada una de las comunas, etc. Así es que yo veo con buenos ojos que, a pesar de que la situación es compleja, a través de este proyecto se están como articulando las distintas piezas para que trabajen en conjunto. Eso. Gracias, Maisa. La verdad que con su intervención me deja más preocupado, porque yo creo que este invento en Chile siempre somos buenos para no hacernos cargo de cosas, inventamos instituciones como las comisiones, las mesas de trabajo o los observatorios. A mí no me gustan los observatorios, para mí tienen que haber una fiscalía y tienen que haber superintendencia. Los observatorios es como tolerancia cero, así como que se comenta el domingo la realidad. Yo creo que no tiene que haber un observatorio de cambio climático, tiene que haber una agencia de cambio climático con facultades normativas y sancionatorias respecto de ministerios, servicios e instituciones que no hacen la pega. Yo creo, perdona con el cariño del mundo académico, yo creo que los observatorios son muy buenos para el mundo científico. Intercambian opiniones, circulan observaciones. Para mí la superintendencia de medio ambiente es quien hace la pega, quien sanciona. Eso duele. Eso cierra, eso establece fórmulas concretas. Para mí los observatorios, yo no soy, y menos del Ministerio de Ciencia, pues ahí eso es el paraíso del científico, el paraíso de la inmortalidad del cangrejo. No, yo no estoy de acuerdo con eso, me deja más preocupado. Y yo creo que el cambio climático o toca intereses en este país o nos va a pasar por encima.
que aquí tiene que tocar intereses de la agricultura, tiene que tocar intereses de la minería, tiene que tocar intereses gubernamentales, no digo de este gobierno, gubernamentales, que tienen que cambiar, tienen que tocar intereses. Y si no toca intereses, es retórico. Entonces, para eso un observatorio, una mesa de trabajo no sé, una comisión de expertos. No, yo no estoy partidario de eso. Perdonen mi franqueza, mi franqueza, que me gusta que quede la historia de la ley y quienes siguen esto. Sí. Si no, el resto es... El Ministerio de Ciencia, mire, yo fui de los impulsores, soy integrante de la Comisión de Desafíos del Futuro, donde impulsamos eso. Yo creo que es un festival el Ministerio de Ciencia, es un festival de científico. Pero liderar, tocar intereses, ninguno. El otro día veíamos al ministro en la portada de un diario, parecía de una revista, parecía estrella de cine galán de cine más que ministro de Ciencia. Entonces, por favor, perdonen mi franqueza, pero... Un tema importante en esa materia señalar dos o sea, cosas. perdón, ministra, para mí el Ministerio de Ciencia no es ninguna garantía de seriedad en este trabajo. Es nuevamente la inmortalidad del cangrejo, observatorio, circulación de paper. No, tiene que haber facultades sancionatorias, disciplinarias, que impulsen la superintendencia, la fiscalía. Eso hacen las pegas. El Presidente, resto... Oiga, en esa materia un tema bien relevante, porque el observatorio tiene por objetivo mirar y acumular información relevante para la toma de las decisiones, pero no es un mecanismo, no es una instancia fiscalizadora ni sancionadora. La gracia que nosotros tenemos en hacer esta ley, por eso la importancia y por eso, discúlpeme la insistencia en que nosotros podamos contar con esta ley, es justamente que al establecer responsabilidades y obligaciones de los distintos órganos del Estado, quedan sujetos a la fiscalización y al control y la obligación de, digamos, de cumplirla. Y si no, Contraloría General de la República, ¿verdad?, es el órgano que, si un órgano del Estado está en incumplimiento de una ley, de establecer las sanciones correspondientes. Por eso no es menor contar con esta ley, porque justamente es la que establece estas obligaciones y los mecanismos que todos los órganos, incluyendo los órganos del Estado, que aquí, justamente, como usted sabe, en derecho público, lo que no está expresamente obligado, ¿verdad? Los organismos públicos no tienen las facultades para poder realizarla, y por lo tanto aquí dejar esta obligación no solamente le da la facultad a los distintos órganos del Estado, sino que también le da la facultad a la Contraloría de establecer las sanciones bajo el incumplimiento que se haga de estas medidas. Sí, pero insisto, ministra, no estamos de acuerdo. Aquí a mí no me interesa la Contraloría. La Contraloría tiene 1000 dictámenes que ha hecho, y su capacidad ejecutiva de cumplimiento es bastante limitada. Las autoridades cesan en sus cargos, luego hay que perseguir la responsabilidad una vez salido el cargo. Para mí, mientras no haya fiscalía, ministerio público, no exista la capacidad de acción sancionatoria con grandes sanciones, vamos a seguir considerando el medio ambiente como un elemento de apropiación y de sobreutilización. Mire lo que está ocurriendo con la salmonera, una cosa brutal, cómo están destruyendo el medio ambiente, las forestales, para qué decir, la minería, la extracción de agua. Presidente, pero ahí toda esa órgano, estamos de acuerdo que en el órgano institucional del Estado actual, cualquiera que incumpla la ley, ¿verdad?, cualquiera de esos órganos está sujeto y tiene que estar sujeto a las sanciones del Estado en la materia, la Superintendencia del Medio Ambiente, los tribunales de justicia, etcétera. Lo que estamos viendo en este artículo en particular en discusión es cuáles son las atribuciones de los órganos del Estado y cómo los órganos del Estado, si no la cumplen, tienen la sanción del órgano controlador de los órganos del Estado, que es la Contraloría General de la República, y que actualmente estos órganos no tienen ni las facultades, ni las obligaciones, ni las responsabilidades bajo temáticas que son fundamentales para justamente poder enfrentar el cambio climático. Sí, está bien, pero yo no estoy de acuerdo. Esto, lo del observatorio, me deja más suspicaz y con más dudas. Creo que es una máxima en Chile: cuando se hacen observatorios de algo, es para no abordar el tema de fondo. No estoy de acuerdo. Sí, senador Latorre. Presidente, sí, quería volver
ver como, con dos puntos que me parecen importantes en esta discusión. Uno es la priorización también de la conservación ambiental, es decir, qué rol juega el agua, ¿no? La función del agua, y por eso es importante que en la ley quede la priorización del agua, el uso del agua para la preservación ecosistémica, ¿no? Recuerdo en la discusión que a usted le tocó liderar también, presidente, sobre la ley de humedales, ¿no? Se discutía, bueno, cuál es la función ecosistémica de los humedales y por qué es una aberración de cemento, por ejemplo, ¿no? La ley de humedales urbanos. Bueno, lo mismo tenemos que discutir sobre el agua, obviamente priorizando el consumo humano, que es importante que quede establecido aquello, sino que también la función y la priorización del agua para la preservación ecosistémica. Esto tiene que ver también con la adaptación al cambio climático, como el uso del agua para la biodiversidad, para el bosque nativo, etc. Por poner un ejemplo, digamos, ¿no? El día de mañana también, y a propósito de la mitigación, vamos a tener que tener agua para apagar incendios. O sea, esto es de todos los años. Acá en la región de Valparaíso es una cuestión fundamental. Hace poquito hubo un incendio brutal en Quilpué, para qué decir la zona forestal, etc. Entonces, creo que es importante combinar ambas cosas, no plantearlo como una dicotomía, ¿no? Consumo humano, gestión integrada de cuencas, sustentabilidad de la cuenca, que me parece bien hacer esos estudios en serio para el consumo humano, pero también para la función y la preservación ecosistémica, ¿no? Yo creo que es importante combinar ambas cosas, y en eso, en la redacción de la propuesta, digamos, la redacción de la mesa técnica, como que queda un poquito de lado, y en la discusión también queda de lado ese concepto, ¿no? La preservación ecosistémica y la función que cumple el agua ahí. Y por eso volvería con la pregunta a las expertas sobre esta materia, si lo consideran relevante que esté en una ley de cambio climático esa función del agua en los planes estratégicos de los recursos hídricos. Gracias, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. Sí. Es que, a ver, es fundamental que tengamos planes estratégicos de recursos hídricos. Yo creo que esta figura va a haber que ir trabajando, porque a mí me hace ruido el tema de tanta falta de institucionalidad del agua. Bueno, se decide delegársela a la DGA, porque hay un ministerio donde conviven también direcciones distintas. O sea, la extracción de áreas para hacer caminos, pero también tiene que estar fiscalizando la DGA. Cuando a mí no me extrañaría un plan de adaptación que salga de repente el MOB con una carretera hídrica por el tema de la sequía, pero evidentemente el impacto en las cuencas, o sea, no es una medida con la que yo esté de acuerdo. Entonces, creo que en ese sentido hay que darle vuelta. Y ahora hay temas distintos. Yo creo que acá tiene que haber una información científica consolidada que permita tomar buenas decisiones, y los agentes fiscalizadores también cumplirán su rol, que no es el rol de los científicos. Entonces, ver cómo también garantizamos eso. Comparto, y esto solo lo dejo para la historia de la ley, y lo digo por experiencia en los territorios. Nosotros en la región de Aysén tenemos más de una década de trabajo en un centro de estudios regionales, que es el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia. Su financiamiento basal es del gobierno regional, que este año se le sacó un 20%, yo espero que se repare en el tiempo. Tenemos 50 doctores en una región pequeña donde nos parece importante. Entonces, ver también, a mí lo que me preocupa cuando hay figuras para generar conocimiento científico es que se centralicen. El centralismo impacta en todos los niveles. Entonces, hay experiencia en los territorios. La Universidad Austral de Chile está trabajando ya con la Universidad de Aysén también. Esto yo les apuesto que están todas las regiones. Y a algunas le hemos puesto más énfasis porque creemos en esto. El monitoreo de los glaciares creo que tenemos más experiencia que otra. O sea, porque han habido incentivos, los gobiernos regionales lograron convencerse de que tienen que cumplir también un rol con los financiamientos. Entonces, a veces, solo lo quiero dejar así, el no recoger la experiencia nos obliga a empezar de nuevo, y hay harto conocimiento en los territorios. Pero creo que veamos cómo garantizamos los temas científicos, el tema de fiscalización, el control, evidentemente que se requiere más fuerza, pero es un déficit que tiene el Estado de Chile hace mucho tiempo. Yo creo que si algo nos reclaman los ciudadanos es la ausencia, o que se sienten abandonados porque los organismos fiscalizadores, más que estar al debe, tampoco a veces tienen los recursos o los instrumentos adecuados. O sea, la DGA es la que otorga también los derechos de agua.
y están casi todos cedidos en este país. Entonces, a la hora cuando queremos reservar, hacer reservas ambientales de agua, o hablamos del caudal ecológico, y siguen otorgando derechos. Entonces, a mí eso es lo que siempre me ha hecho ruido respecto de cómo funciona cuando se otorgan derechos particularmente consultivos de agua. Yo tengo ciertas dudas, no sé qué vamos a hacer con el artículo, pero coincido que ya es un paso que hayan planes estratégicos. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Estamos en la orden del día y al menos yo mantengo mis aprensiones sobre esta situación y me voy de esta sesión con más dudas que certeza. Yo lo anticipo, para mí el tema de observatorio del cambio climático no es solución alguna para lo que viene. Si nosotros no establecemos plazos, tiempos efectivos, responsabilidades y sanciones respecto de la ley de cambio climático, el resto es generar una estructura paralela que más aún, menos aún dependiente o con intervención del Ministerio de Ciencia, ellos que aporten y hagan su trabajo, pero en esto creo que no es desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, no es el aporte que uno espera para un desafío de esta magnitud como es el cambio climático. Presidente, solo señalar eso porque sé que estamos en la orden del día y la importancia de este artículo, porque establece un antes y un después en términos de la obligación de hacer los planes estratégicos de Cuenca. No establece ninguna parte que es el Observatorio de Cambio Climático que pueda tener el Ministerio de Ciencia el que va a determinar estos planes, sino que nuevamente, como bien establece el articulado, ¿verdad?, estos deberán ser abordados obligatoriamente por las entidades responsables y encargadas en esto, que son la dirección, el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Ministerio de Ciencia y como se establece en el articulado posterior además, con la participación de los distintos actores que entregan toda la información y todo el conocimiento en la materia, y la obligación y la responsabilidad está en estos tres ministerios, así como también la obligación, ¿verdad?, de que estos instrumentos tengan por objeto recuperar los acuíferos y garantizar la provisión de agua para el saneamiento y el consumo humano, resguardando el desarrollo sustentable de la cuenca. Y yo en esto, ¿verdad?, comparto absolutamente lo que señala el senador, Juan Ignacio Latorre, de la relevancia de que podamos, como la oferta y demanda actual de agua superficial y subterránea. Hoy día, como no tenemos esto, como no tenemos esta obligación legal, heredamos la gran parte de las dificultades que también que se entreguen sobre derechos de cuenca en cuencas que han disminuido fuertemente su caudal y que tengamos un problema muy importante en esta materia. Y por eso la relevancia que tiene esta ley, es por eso la urgencia que tiene, particularmente en temas de adaptación, en relación de contar con estos planes estratégicos de Cuenca, presidente. Gracias, ministra. Yo creo que aquí sería importante también, Magdalena o la comisión técnica, tener a la vista la discusión que se ha dado desde el punto de vista de la constitucionalidad. Yo creo en eso valorar mucho el trabajo de Óscar Cristi, Carlos Esteve, actual director de la DGA, y Carlos Esteve, el anterior, en que se ha avanzado enormemente en el código de agua, en la constitucionalidad de las modificaciones al código de agua, y hay muchas discusiones, hay muy buenos antecedentes que se han tenido a la vista. Esperamos despacharlo, si no esta semana, la próxima. Eso está en la Comisión de Constitución y creo que es importante. Yo creo que es bueno que dialoguen estas situaciones que al menos a mí me dejan con un dejo de preocupación. Estimados colegas, yo necesito hacerle una consulta antes de cerrar. Yo sé que estamos en la hora. Para la mesa técnica, puesto que no me ha quedado claro la propuesta que se mostró en pantalla hace unos minutos, recoge prácticamente todas las indicaciones efectuadas en la discusión. Por ende, me gustaría saber si existe algún mandato particular para la mesa técnica en relación a este artículo para la discusión que viene en el Congreso. Bien, interesante, Pilar. La comisión técnica ha trabajado muy bien y ahí agradecerle a nuestros asesores, profesionales, ustedes como CR2. Yo creo que la comisión técnica, no sé si va a tener todos los elementos
para poder llegar a una redacción final, porque tú ves que puesto esto en discusión, surgen distintos antecedentes, surgen otras vinculaciones. Yo creo que este es un artículo que es estratégico respecto al recurso hídrico y el manejo de cuencas. Entonces, no me atrevo, Pilar, a señalar cuál es el mandato específico. A mí me surge la duda, y se lo he señalado con mi equipo, lo del observatorio, que viene más adelante, que no me parece, porque creo lo que he dicho, una solución de compromiso que no es todo lo imperativo. Me surge ahora la duda, que es un elemento interesante, que lanza Rafael Proens, de situaciones que ocurrieron en su región, que se hicieron estudios de la cuenca y luego no es reconocido por la DGA. Claro, no es reconocido por la DGA porque entra en contradicciones con los derechos que ellos han otorgado. ¿Me entiende? Entonces, por eso es lo que les digo, que la DGA tiene también una solución de compromiso con el propio manejo de su cuenca, porque tiene que hacerse cargo de un montón de errores que creo que han cometido, de un sobreotorgamiento de derechos. Entonces, incluso desde el punto de vista administrativo, el elaborar ellos mismos ese plan regional, ese plan de acción, ese plan estratégico de recursos hídricos de cuenca, lo va a hacer entrar en contradicción con lo que ellos mismos han otorgado anteriormente. Entonces, una situación no solo jurídicamente, o sea, no solo ambientalmente preocupante, yo creo que jurídicamente tiene va a tener un alto impacto. Creo que tenemos que hacernos cargo de eso, Pilar, Maisa, porque son las mismas instituciones que han perseverado en errores las que tienen que hacer hoy día un plan sobre esa cuenca. Y aquí creo que los abogados administrativistas estarán sobándose las manos respecto de la cantidad de recursos que van a presentar después de esto contra la propia DGA. Digo yo, como para abrir la discusión. Pilar, yo no tengo como una respuesta. A mí me surgen inconvenientes, pero creo que es un artículo muy, muy medular en el proyecto. No debiéramos equivocarnos y debiéramos recoger esa experiencia que decía Rafael. Jimena otorgaba elementos también regionales y lo contrasta, imagínate, Copiapó, Norte Chico, Aysén, la región con mayor caudal. Bueno, claramente ahí hay contrastes y en los dos hay problemas. ¿Qué queda para Concagua, para el Maule, para el Mataquito? ¿Respondo con eso, Pilar, o quedan más dudas? No, bueno, entiendo que no hay un mandato especial para la mesa técnica, por ende me quedo tranquila, pero atenta a cualquier requerimiento particular que pudiera haber para avanzar en la discusión de este artículo en particular. Muchas gracias. Pilar, y particularmente Pilar y Maisa, como yo estoy en la Comisión de Constitución, le voy a pedir a Melissa, Alejandra, a Javier, que trabajan conmigo, que puedan remitir eso de la manera más ordenada, lo que algunas discusiones interesantes que se han hecho insisto, nosotros en toda la comisión, y esto también para quienes nos siguen en la comisión, en toda la Comisión de Constitución, para abordar el Código de Agua, hemos trabajado con dos asesores permanentes, que es el actual director de la DGA y el ex director de la DGA, además de los constitucionalistas y distintos profesionales, porque nosotros tenemos que pronunciarnos sobre la constitucionalidad para abordar esto. Créanme que es muy fino, es muy delicado por las consecuencias que traen sobre la constitución de derechos sobre cuencas que ya no resisten. Entonces, eso puede traer consecuencias. Y creo, Rafael, por ahí debe haber estado la negativa a reconocer lo que ustedes construyeron. No es mala voluntad ni nada de eso, sino es cómo se superponen. Sí, mira, Pilar, no es un tema del trabajo de ustedes, sino que la duda no es mía, por lo menos por lo que conozco de cómo funciona la DGA. Es la incapacidad de actualizar toda la información que tiene. Si tú le pides los registros de los derechos de agua otorgados por la DGA, te van a entregar lo histórico, pero no lo tienen actualizado. No saben cuántas aguas se han transferido de un sector a otro, y eso lo dijo el presidente de la comisión al inicio de esta conversación. Entonces, si nosotros queremos transparentar lo que verdaderamente pasa en las cuencas, tenemos que tener primero la información fidedigna del servicio que lleva este catastro de agua. Y por lo tanto tiene que haber algo más en serio. De lo contrario, el desbalance hídrico
siempre va a existir porque no va a estar la información completa. Tú pides ahora los registros de los derechos subterráneos de Atacama y te van a entregar los derechos otorgados en el minuto de la primera concesión que hace el Estado cuando lo otorga. Pero no está el trabajo posterior, que la asignación X fue transferida a una parte a fulano tal, la otra parte, ese desglose no está. Entonces, nos falta saber quién tiene realmente los derechos de agua en propiedad. Y eso es un trabajo, que es la parte administrativa. Y por otro lado, es la velocidad en que se necesita tener estos trabajos de información, para hacer los balances hídricos, para ver los caudales ecológicos, para ver la reserva del consumo humano. Si no tenemos eso en un corto plazo, vamos a sacrificar quizás muchas zonas que ustedes mismos hacen el resguardo en la propuesta que hace, de no afectar el ecosistema, pero que sin embargo, si tenemos que tomar una decisión sin tener la información, no le queda la menor duda, Pilar, que se va a afectar el ecosistema por dar garantía o la prioridad al consumo humano. Y eso quizá es la velocidad que yo creo, y ahí donde yo incorporo a los gobiernos regionales, que además del presupuesto que está asignado, que dice la ministra, las regiones puedan concurrir si tienen intención de adelantar sus procesos. A mí me acaban de informar, mientras estamos acá, que la DGA ya dio a conocer el informe que dijo la ministra con respecto a la urgencia que están haciendo en algunas regiones, dentro de las cuales está Copiapó. Me informaron recién que van a ver si lo pueden conseguir para tenerlo, y me están consiguiendo el que hicimos hace más de 10 años atrás, que la DGA no quiso convalidar. Entonces, no sé si la DGA tiene la capacidad de hacer las 300 cuencas en el plazo que dijo la ministra. Esa es mi gran duda, porque la verdad de las cosas es que uno pide un papel, un simple papel que debe estar en línea, y son más de 30 días para que la DGA te lo otorgue. Tú pides un permiso de traslado de derechos de agua de un punto a otro, y pueden pasar 6 años que te den la respuesta. Entonces, esa realidad, que es la que se vive a diario en el usuario de la cuenca, es lo que uno pone en duda de si vamos a tener capacidad de hacer estos planes que están bien enfocados. Yo no los cuestiono lo que ustedes han dicho, sino que es la parte de operación de cómo va a funcionar este servicio, que es demasiado burocrático. Esa es toda mi duda. No estoy cuestionando el trabajo de ustedes, estoy cuestionando lo que le corresponde al servicio hacer con respecto a la experiencia que uno tiene. Gracias, Rafael. Me ahorras un par de comentarios, y tal vez Pilar o Maisa, insisto, yo puedo colaborar en la información que hemos traspasado, insisto, con estos dos directores generales de agua, el actual y el pasado, porque así como en una propiedad, yo voy al conservador de las raíces y sé dominio vigente de quién es el retazo de tal terreno, y sé el historial de cuándo se transfirió, con las anotaciones, las hipotecas, gravámenes que tiene, y tú lo ves con un certificado y te lo dan en el día o con bastante rapidez a través de los conservadores de bienes raíces. En el tema de agua es una cosa insólita, es una cosa kafkiana, ¿no? Y no es problema de una administración o de una DGA en una región entonces eso creo que va a operar muy en contra de lo que estamos planteando. Entonces ahí es donde mi voz de alarma de que podemos estar construyendo un modelo o una norma que va a ser teórica, va a ser quizás científicamente correcta, este plan estratégico de recursos hídricos por cuenca, pero no vamos a saber de quién son esos recursos, a dónde se traspasaron, quiénes son los titulares. Y creo que ahí Rafael lo conoce porque lo vivió y está en una cuenca que han estudiado. Yo, en la colaboración, para que no nos equivoquemos, me comprometo al menos a hacerles llegar esa información con el equipo que me acompaña en Constitución, hacérselo llegar. Muchas gracias. ¿Les parece? Vale. Gracias a todos y cada uno, al equipo del Ministerio, a la Secretaría, a Maisa y Pilar, que nos han acompañado tanto, y a los colegas. Y Rafael se ve más delgado, por eso no lo reconocieron seguramente. Vale. ¿Dejaríamos pendiente esta norma? Sí, dejémosla pendiente para poder ver esos aspectos.
Vale, muchas gracias. No para mañana. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Chao, gracias.